Euronews. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Zelensky presenta a los líderes europeos su plan de victoria. En la hoja de ruta, la incorporación inmediata a la OTAN y niega además ceder cualquier territorio a Rusia. Mientras tanto, en Oriente Medio, Naciones Unidas denuncia un nuevo ataque israelí sobre las fuerzas de mantenimiento por la paz. Y un último apunte: ha fallecido el exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne. Se han realizado vigilias frente a la entrada de su hotel en Argentina. Allí ha perdido la vida tras precipitarse por la ventana. Son nuestras principales noticias del día. Y además, este jueves. Israel intensifica sus ataques sobre población civil en Líbano y las fuerzas de paz de la ONU denuncian nuevas agresiones. La extrema derecha de Patriotas por Europa, tercera fuerza en la Eurocámara, se reúne en Bruselas con polémicas propuestas de deportación de migrantes fuera de la UE. Italia ha aprobado un proyecto de ley en el que se penaliza la gestación subrogada aunque tenga lugar en el extranjero. Volodymyr Zelensky advierte en Bruselas de que el apoyo de Corea del Norte a Rusia sería el primer paso hacia una guerra mundial. El presidente ucraniano asegura que los servicios de inteligencia de su país han encontrado pruebas que evidencian que 10.000 soldados norcoreanos están siendo entrenados para unirse a las tropas rusas. Estas declaraciones llegan después de que Zelensky presentara su plan de victoria a los líderes de la UE. Sabemos que unos 10.000 soldados de Corea del Norte están siendo entrenados para luchar contra nosotros. Este es el primer paso hacia una guerra mundial. Zelensky considera que ha recibido un apoyo mayoritario de los países de la UE para su plan de victoria, que incluye el permiso para usar armas de largo alcance en Rusia. Ha enfatizado la importancia del apoyo de los aliados occidentales, pero lamentó que a menudo llega demasiado despacio. Zelensky está convencido de que su plan de victoria podría poner fin a la guerra como muy tarde en 2025 y dijo que podría presentarlo a Rusia en una futura cumbre de paz. Los líderes europeos reunidos este jueves en Bruselas están debatiendo la propuesta de la Comisión Europea de abrir centros de deportación fuera de las fronteras de la Unión Europea. Recientemente Bruselas ha hecho suyas las ideas migratorias de la derecha más dura. Un cambio de mentalidad que ha gustado a varios países. Uno de ellos es Grecia, que ha sido acusada por varias ONGs de realizar devoluciones en caliente. El Pacto de Migración y Asilo no aborda la cuestión de los retornos. No podemos aceptar el hecho de no ser eficaces para ocuparnos de quienes no tienen derecho al estatus de refugiado en la Unión Europea. Estoy impaciente por saber más sobre las soluciones innovadoras propuestas por la Comisión y me alegra que reconozcamos que tenemos que pensar de forma diferente. Uno de los ejemplos sería el centro de retornos que Italia acaba de abrir en Albania. Su primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido una de las promotoras de una reunión con varios líderes afines y a la que también ha asistido la presidenta de la Comisión Europea. Pero aunque pocos, también hay detractores, como el español Pedro Sánchez o el belga Alexander De Croo. Todas estas soluciones que llamamos centros de migración, la historia ha demostrado que no son muy eficaces y son muy caros. Lo que funciona son los acuerdos con terceros países. No se espera que los líderes lleguen a ningún acuerdo sobre migración en esta cumbre. Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo de extrema derecha lanzado por Víctor Orbán y tercera fuerza en la Eurocámara, se reúne en una cumbre clave en Bruselas con líderes como Santiago Abascal, Marine Le Pen o Geert Wilders, que se centran en la crisis migratoria con propuestas de deportación de migrantes fuera de los países de la UE. Mi partido está considerando, después de visitar Uganda en África, que podríamos enviar gente a ese país, después de todos los procedimientos en los Países Bajos, en vez de dejar que se queden en nuestro país, a menudo ilegalmente. El gobierno de mi país está trabajando en planes para endurecer la política migratoria. Los líderes de extrema derecha se mantienen a favor del plan de Meloni en Albania, que permite la deportación a suelo albanés de personas rescatadas en el Mediterráneo y que además deslocaliza los trámites de solicitud de asilo. Orbán celebra este protocolo.
¿Qué piensa del protocolo Italia-Albania? Me parece muy bien. Enhorabuena. La Comisión Europea ha propuesto 10 puntos a abordar sobre la cuestión migratoria que incluyen acuerdos con terceros países no pertenecientes a la UE para crear centros de internamiento y podría impulsar la deportación de los migrantes fuera de la UE. Pero algunos líderes de Patriotas por Europa, como Marine Le Pen, piden medidas más duras. Por el momento no he visto propuestas muy claras. Son todo vagas intenciones y, una vez más, como sé muy bien que la Comisión Europea, ideológicamente, quiere esta inmigración, no confío en que resuelva el problema. Patriotas por Europa integra 11 partidos diferentes. Con 84 eurodiputados, el grupo quiere mantener citas periódicas antes de cada cumbre del Consejo Europeo. Los recientes ataques aéreos israelíes en varias zonas del Líbano mataron al menos a 27 personas el miércoles. En la ciudad de Nabatille, al sur del país, los ataques dejaron al menos 16 víctimas mortales, incluido el alcalde de la localidad. El primer ministro interino del Líbano acusó a Israel de atacar intencionalmente una reunión del Consejo Municipal que se celebraba allí para discutir las labores de socorro. Israel ha intensificado sus ataques contra el país mientras arrecian las críticas internacionales por los ataques israelíes a las fuerzas de paz de la ONU en la región. La misión de paz conocida como FPNUL volvió a afirmar que Israel había golpeado deliberadamente sus posiciones en un ataque a su torre de vigilancia. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo desesperada. La principal responsable de acción humanitaria de la ONU acusa a Israel de bloquear la entrega de ayuda en la franja, cuya necesidad es acuciante, y afirma que apenas quedan alimentos en el norte. Durante las 2 primeras semanas de octubre, solo 1 de cada 54 movimientos coordinados hacia el norte a través del puesto de control de Al-Rashid fue facilitado por las autoridades israelíes, mientras que otros 4 fueron obstaculizados, pero finalmente se lograron. Tras las advertencias de Estados Unidos, Israel permitió el miércoles el ingreso de una cantidad limitada de ayuda, pero la embajadora estadounidense ante la ONU calificó el progreso de insuficiente. La candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris se desmarcó de la presidencia de Biden en una combativa entrevista con Fox News, donde afirmó que de ser elegida su gestión no supondría una continuación de la presidencia de Joe Biden. Aunque los demócratas actualmente controlan la Casa Blanca, Harris dijo que quiere pasar página representando a una nueva generación de líderes. Una que no esté lastrada por la retórica divisiva de Trump, dijo. Primero, pasando página de la última década en la que hemos sido agobiados con el tipo de retórica proveniente de Donald Trump, que ha sido diseñada e implementada para dividir a nuestro país y hacer que los estadounidenses literalmente se señalen entre sí. La entrevista de casi 30 minutos en Fox News fue subiendo de tono en repetidas ocasiones, interrupciones incluidas. ¿Puedo terminar? Por favor, ¿puedo terminar de responder? Usted tiene la Casa Blanca y la Cámara y el Senado, y ellos no pusieron sobre la mesa. Estoy respondiendo al punto que está planteando, y me gustaría terminar. La entrevista con Harris supone su primera aparición en este formato en la cadena, muy popular entre los telespectadores conservadores. Senato aprueba. Los legisladores italianos aprobaron un proyecto de ley que penaliza a los ciudadanos que viajen al extranjero para tener hijos mediante gestación subrogada. La medida se aprobó el miércoles en Roma tras un debate maratoniano de 7 horas. Los activistas afirman que la legislación impulsada por el Partido Conservador de Giorgia Meloni va dirigida contra las parejas del mismo sexo y es discriminatoria. Los culpables de infringir la ley se enfrentan a 2 años de cárcel y multas de hasta 1 millón de euros. La Feria del Libro de Frankfurt, la mayor en el mundo, se inauguró el miércoles con la vista puesta en los adultos jóvenes, a los que el sector editorial espera atraer aprovechando la creciente popularidad de la promoción de la lectura en redes sociales. La tendencia de la presentación de libros de manos de influencers es bienvenida por el sector editorial, que habla de buenas señales. El comienzo de la feria estuvo marcado además por llamamientos por parte de algunos ponentes a la paz en Oriente Medio y referencias a la industria cultural en Ucrania tras la invasión rusa. El exintegrante de One Direction, Liam Payne, fue hallado muerto tras caerse de un balcón en Argentina. Los fans se apresuraron a reunirse por fuera del hotel en Buenos Aires
para realizar una vigilia improvisada. Destrozada completamente. Todo esto es parte de mi infancia para mí. Yo crecí con esto, yo crecí con su música, yo crecí con la banda. La policía acudió al hotel el miércoles por la noche tras recibir una llamada telefónica del director del establecimiento que les avisó de que un huésped podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol. Payne ya había hablado abiertamente de su lucha contra el alcoholismo y publicó un vídeo en julio del año pasado en el que decía que había estado sobrio durante 6 meses después de recibir tratamiento. El joven de 31 años era uno de los 5 miembros de One Direction, que se formó durante el concurso musical británico Factor X en 2010, después de que cada uno hiciera una audición individual. El grupo saltó a la fama y se convirtió en una de las boy bands más emblemáticas de su época, antes de disolverse en 2016. Estas han sido las principales noticias del día y antes de irnos un apunte cultural. Aitana Sánchez Gijón, la actriz española, ha sido galardonada con el Goya de Honor. Lo recogerá en febrero, cuando se celebre la gala de los premios de la Academia. Antes de acabar este informativo, les recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y para que se mantengan informados, frecuentar nuestra página web es.euronews.com. Les dejamos ya con el no comment del día, unas sorprendentes bolas contaminantes que han aparecido en la playa de Sídney llamando la atención de los expertos. Con ello les dejamos. Feliz jueves. Adiós.